Hola, buenas tardes para todos, o buen día, o buenas noches, según cuando estén viendo la presentación. Ya me conocen la mayoría de ustedes, mi nombre es Juan Garralda. Para ahí, para los R1 que no me conocen tanto, yo informo resonancias, más que nada de la parte osteomuscular en CEMIC. Y bueno, hoy voy a estar dándoles la clase de tumores óseos benignos y lesiones pseudotumorales. Primero vamos a empezar definiendo lo que es un tumor óseo, que es una categoría amplia que abarca tumores benignos y neoplasias malignas. También abarca las anomalías focales reactivas, como puede ser una osteomielitis, anomalías metabólicas, como puede ser el hiperparathyroidismo, y lesiones misceláneas que son similares a tumores, que son las que yo nombro en el título de la clase, es como lesiones pseudotumorales que nos van a producir en una radiografía, por ejemplo, una imagen que se ve muy similar a un tumor óseo, ¿no? Bueno, inicialmente un tumor musculoesquelético se evalúa con la radiografía convencional, que es el mejor método para evaluarlo. Las radiografías siguen siendo el método de imágenes más confiable para evaluar tanto la actividad biológica como el diagnóstico histológico probable de una lesión ósea. Se usan para llegar a un número acotado de diagnósticos diferenciales razonable, o al menos para categorizar la lesión en cuanto al grado de agresividad, es decir, categorizar si es puede llegar a ser una imagen maligna o benigna, o el grado de agresividad. Es útil incluir una valoración de 10 determinantes diferentes en la descripción de un tumor. Si estos determinantes se describen con precisión, el diagnóstico correcto o al menos un diagnóstico diferencial más limitado, por lo general se va a volver obvio. Y bueno, hablando de 10, acá les dejo una imagen de uno de los 10 más importantes de la historia del fútbol argentino, que ya todos seguramente lo deben conocer, que es Leandro Atilio Romagnoli. Bueno, empezando a hablar de los distintos determinantes para valorar una lesión ósea en una radiografía, vamos a empezar con uno de los más importantes, que es la edad del paciente, que es un determinante extremadamente importante en algunas lesiones en las que el rango de edad de aparición puede ser bastante estrecho. Acá les dejo un esquema que muestra todas las lesiones benignas y malignas según la edad. No las voy a nombrar todas ahora porque después las vamos a ver más caracterizadas a cada una más adelante. Yo voy a hablar hoy solamente de las benignas. En otra clase seguramente Ricky les va a dar las lesiones malignas, ¿no? Este es un esquema bastante importante que está bueno acordárselo porque nos va a servir bastante para acotar el diagnóstico diferencial de si nosotros vemos una lesión que parece un tumor óseo. Las lesiones en los menores de 30 años generalmente pueden llegar a ser una displasia fibrosa, un sarcoma de Ewing, un granuloma eosinófilo, un fibroma no osificante, un quiste óseo simple, fibroma condromitoide. Este es el quiste óseo aneurismático, un osteomastoide, un osteocondroma, un osteosarcoma que es una lesión maligna, un condroblastoma o una infección que igualmente la infección hay que considerarla en los dos rangos de edad porque primero que puede simular cualquier lesión y puede entrar en cualquier rango de edad. Y las lesiones más comunes en los pacientes mayores de 30 años pueden llegar a ser las metástasis, el mieloma, el linfoma, que son lesiones malignas, el hiperparatiroidismo, que sí es una lesión benigna, el encondroma o el condrosarcoma, una geoda subcondral, que es algo más degenerativo, la infección, como dije antes, que puede estar en cualquiera de los dos rangos de edad, y el tumor de células gigantes. Bueno, otro de los determinantes importantes es la ubicación de la lesión, que se deben tener en cuenta tres tipos diferentes de ubicaciones. El hueso particular que está involucrado, es decir, si está involucrado, por ejemplo, el fémur, la tibia, el peroné, qué hueso está afectado. La ubicación en un eje transversal, es decir, si la lesión es central o excéntrica. Y la ubicación en un eje longitudinal de un hueso largo. Por ejemplo, si la lesión afecta la epífisis o la metáfisis o la diáfisis. Este es un esquema que también está bueno recordarlo, que está hablando de la ubicación en un eje longitudinal, es decir, si la lesión abarca la diáfisis, la metáfisis o la epífisis.
Bueno, otro de los determinantes, que este es uno de los más importantes, diría yo, para determinar la agresividad de una lesión, es la zona de transición de lesión, de la lesión de hueso anormal a normal, digamos, o de normal a anormal, para que se entienda mejor, donde hablamos que una lesión tiene una zona de transición estrecha o de tipo benigno cuando podemos marcar la transición de hueso anormal a normal con un lápiz, o sea, se puede marcar definidamente. En cambio, hablamos de una lesión con zona de transición amplia cuando no podemos marcar definidamente dónde termina el hueso normal y dónde empieza el hueso anormal. Entonces, con ese tipo de características, estamos hablando de una lesión de tipo agresiva. Otro de los determinantes que hay que tener en cuenta también son los márgenes de la lesión, que es un concepto diferente al de zona de transición, ya que, por ejemplo, como vemos acá en estos ejemplos, una lesión con zona de transición estrecha o definida puede tener bordes esclerosos, y otra lesión que también tiene zona de transición estrecha, como podemos ver acá, que lo podemos marcar, pero que no tiene bordes esclerosos. Otros determinantes son el patrón de destrucción ósea que tiene la lesión, ¿no? Em, Hay tres tipos diferentes de patrones de destrucción. Uno de ellos es el geográfico, que es el patrón menos agresivo, donde podemos ver que una lesión es bien definida y con centro bien homogéneo, que puede también, como dijimos, tener un borde esclerótico o no. El otro patrón de destrucción ósea es el patrón apolillado, donde la lesión, como lo vamos a ver, es con múltiples pequeñas lesiones líticas que están como conglomeradas entre sí, que esto nos habla de una lesión más agresiva. Y por último, el patrón permeativo, que a veces es bastante difícil de diferenciar del patrón apolillado, a veces son casi lo mismo, que estamos hablando de lo mismo que el anterior, nada más que las múltiples lesiones son más pequeñas y están más conglomeradas entre sí, y es más difícil todavía diferenciar la zona de transición de una lesión, por eso estamos hablando del patrón más agresivo de todos. Em, bueno, el sexto determinante es la respuesta a la agresión del hueso a la lesión ósea, ¿no? Uno de estos tipos de respuesta es la reacción perióstica, que es un hallazgo radiográfico inespecífico que indica formación de hueso nuevo en reacción a estimulantes anormales. Pueden caracterizarse ampliamente como benignas o agresivas, el tipo de reacción perióstica, o más específicamente categorizarlas por el patrón que producen. Las lesiones que tienen un tipo de reacción perióstica benigna son obviamente las lesiones de tipo benigno, o pueden ser también lesiones o callos óseos secundarios de traumatismo. Y las lesiones que tienen un patrón de reacción perióstica agresivos son los tumores malignos, aunque también puede haber lesiones benignas con comportamiento agresivo, como por ejemplo la infección y los granulomas eosinofílicos. En el esquema de abajo, lo que estamos viendo es el tipo de reacción perióstica que puede haber con determinadas lesiones. El patrón sólido, que es el primero que estamos viendo a la izquierda, es el de tipo menos agresivo o benigno, donde vemos que hay una reacción perióstica continua. En la segunda imagen, lo que podemos ver, o el esquema nos está mostrando una reacción perióstica lamelada, donde hay formación de hueso como en catáfilas de cebolla, que nos está hablando de que hay una lesión benigna o puede ser maligna también, pero con un comportamiento un poco más agresivo que en la reacción perióstica sólida. En la tercera imagen nos está mostrando una reacción perióstica espiculada, donde vemos que la formación de hueso ya directamente se produce hacia las partes blandas o en dirección hacia las partes blandas. Y en la última imagen, la cuarta imagen, podemos ver que la lesión ya directamente está invadiendo las partes blandas y produce también invasión de la reacción perióstica, formando estos triángulos que se ven en la periferia de la reacción perióstica, que se llaman triángulos de Kohlmann, que nos está hablando del patrón más agresivo de reacción perióstica.
Acá tenemos diferentes ejemplos. Esta es una reacción perióstica sólida, donde vemos que es bien continua. Una reacción perióstica de tipo lamelada o en catáfilas de cebolla, como por ejemplo puede ser en un granuloma de eosinófilo o en un sarcoma de Ewing. Este es el tipo de reacción perióstica espiculada y como vimos, acá la lesión ya está invadiendo las partes blandas y produce destrucción de la reacción perióstica que produce el hueso. Y como vimos, quedan formados estos triangulitos en la periferia que se llaman triángulos de Codman, que denotan que estamos viendo una lesión bastante agresiva o maligna. Bueno, el séptimo determinante es la presencia de matriz tumoral visible, que esto nos va a reflejar el tipo de tejido y la estirpe del tumor. Hay diferentes estirpes tumorales, unos son los que producen matriz ósea, otros son los que producen matriz condroide, otros producen imágenes en virus merilados y algunos no tienen ninguna matriz ósea, como por ejemplo son las lesiones líticas. Bueno, en la imagen de la izquierda tenemos el ejemplo de una lesión de estirpe condroide, que fíjense cómo produce una matriz bastante característica, de bordes bastante definidos y con múltiples imágenes pequeñas radiopacas conglomeradas entre sí. En cambio, en el ejemplo de la derecha es una lesión de estirpe ósea que produce matriz ósea, que fíjense que se ve como si fuera que hay como una nube por delante del hueso normal, por eso se le llama en inglés cloud-like, que sería en español parecido a nube o similar a una nube, que son como múltiples imágenes radiopacas que no están definidas o no tienen bordes definidos. Y bueno, este es un osteosarcoma que además de producir su matriz característica, está produciendo una reacción perióstica bastante florida. Fíjense con una reacción perióstica especulada con rayos de sol. Bueno, este es un ejemplo de una matriz en virus merilado, que es una displasia fibrosa, que prácticamente se ve igual que lo que sería una lesión lítica, nada más que tiene la matriz un poco más radiopaca de lo que sería una lesión lítica común, que es el ejemplo de la derecha, una lesión lítica común, que fíjese que también tiene los bordes bien definidos y es bien homogénea, radiolúcida en el centro. Bueno, pasando a otros determinantes que por ahí son menos importantes que todos los que lo vengo nombrando antes. Uno es el compromiso de los tejidos blandos, que también hay que tenerlo en cuenta, donde el avance cortical de una lesión ósea para crear una masa de tejido blando generalmente sugiere que una lesión es agresiva. Esas masas de tejido blando a menudo pueden distorsionar, pero no borran los planos musculares cercanos. Y el otro determinante que también tiene bastantes excepciones a la regla es el tamaño de la lesión, donde generalmente una lesión más grande que 5 centímetros tiene más probabilidades de ser maligna o agresiva, pero como les digo, hay muchas excepciones a esta afirmación y otros determinantes son bastante más importantes que este, ¿no? Y por último, el último determinante, aunque es uno de los más importantes también, porque nos va a dividir las aguas para acotar bastante los diagnósticos diferenciales, es si una lesión es poliostótica o monostótica. ¿Qué quiere decir poliostática? Que está afectando a más de un hueso, que esas mismas lesiones afectan a más de un hueso. Y monostótica, obviamente, que la lesión solamente afecta un solo hueso. Si nosotros vemos que si las lesiones son poliostóticas, ya nos va a acotar bastante los diagnósticos diferenciales, porque no hay tantas lesiones que produzcan este tipo de patrón. Dentro de los que son las lesiones poliostóticas, más benignas o no tan agresivas están la displasia fibrosa, la enfermedad de Paget, el granuloma eosinófilo, la exostosis múltiple y la encontromatosis múltiple. Y dentro de lo que son las lesiones poliostóticas agresivas, tenemos a las metástasis óseas, el mieloma múltiple, la fase agresiva de la enfermedad de Paget, la osteomielitis multifocal y la histiocytosis agresiva. Acá tenemos diferentes ejemplos. El primero, el ejemplo de la izquierda, es una enfermedad de Paget, ya bastante agresiva, que tiene, bueno, produce múltiples imágenes líticas a nivel de la pelvis y a nivel de los fémur.
Fíjense que también produce un engrosamiento vertical bastante característico de esta enfermedad y bueno, además, obviamente se ve acá que hay una tremenda fractura desplazada a nivel del cuello femoral que también afecta a la cabeza femoral. En el segundo ejemplo también tenemos una lesión poliostótica que sería una displasia fibrosa, que fíjense que no solo afecta a un hueso, sino que afecta a la pelvis, a los fémur, a las tibias, a las peroné. Y tenemos otro ejemplo de enfermedad poliostótica o lesiones poliostóticas, que son las metástasis, que están afectando a la pelvis y también a los fémur. Así que bueno, a modo de repaso de lo que es la primera parte de la clase, uno cuando tiene una lesión ósea o cuando tiene que definir una lesión ósea, tiene que tener en cuenta estos determinantes que son si una lesión es poliostótica o monostótica, que nos va a ayudar mucho porque nos va a dividir bastante las aguas y nos va a acortar bastante los diagnósticos diferenciales. Tener en cuenta la edad del paciente, que también nos va a acotar mucho los diagnósticos diferenciales. La zona de transición y el patrón de destrucción ósea, que son dos de los determinantes más importantes para tratar de definir si una lesión puede ser agresiva o no agresiva. Tener en cuenta la localización, ver si tiene o si producen reacción perióstica, que también nos va a ayudar mucho a definir, con el tipo de reacción perióstica, a definir si una lesión es agresiva o no agresiva. Tener en cuenta el tipo de matriz para definir mejor la estirpe del tumor y el compromiso de tejidos blandos y el tamaño. Todos estos determinantes nos van a servir mucho para tratar de achicar el grupo de diagnósticos diferenciales y definir si la lesión puede ser agresiva o no agresiva. En la segunda parte de la clase vamos a hablar más sobre las características de cada lesión individualmente, ya sea lesiones tumorales o pseudotumorales. Y vamos a empezar primero con una lesión pseudotumoral, que ya dijimos que este tipo de lesiones no son neoplásicas, pero a veces producen imágenes en la radiografía que son bastante parecidas o son difíciles de diferenciar de un tumor óseo. Vamos a empezar con el infarto óseo. La presentación típica del infarto es una lesión central en la metáfisis o en la diáfisis con un borde serpiginoso bien definido. Puede parecerse bastante a tumores cartilaginosos, como por ejemplo el encondroma, que después más adelante vamos a ver cómo diferenciarlos. Las causas pueden ser el uso de corticosteroides, el trauma, enfermedades subyacentes o trasplante renal. El término infarto óseo se utiliza para la osteonecrosis dentro de la diáfisis o la metáfisis. En cambio, cuando el infarto óseo compromete a la epífisis, se utiliza el término osteonecrosis avascular. Acá tenemos ejemplos de infartos óseos, fíjense que son a nivel de la diáfisis y en la metáfisis, y fíjense que producen una lesión densa de bordes bastante definidos y bien serpiginosa, que es la característica más particular de los infartos óseos. Bien serpiginoso, definido y radiodensa. Acá vemos cómo se ven el infarto óseo en una resonancia. El primero es un T1, donde una característica es que producen una imagen que tiene bordes serpiginosos, generalmente hipointensos en el T1, y el centro es de señal grasa. En cambio, en el STIR también producen una lesión serpiginosa con bordes hipointensos y el centro es más hiperintenso que la médula ósea adyacente. El infarto óseo de una de las lesiones que lo tenemos que diferenciar, como ya dijimos, es el encondroma, que es una lesión osteolítica formadora de cartílago bien definida, que se encuentra con mayor frecuencia en el centro de las falanges de las manos y los pies, pero tiene otras localizaciones como pueden ser el fémur, el húmero y los metacarpianos. Debe tener matriz condroide calcificada, excepto en las falanges. Puede mostrar una expansión leve y festoneado endostal y puede tener un origen excéntrico. El dolor y la periostitis son signos de malignidad.
En resonancia, los encondromas muestran contornos lobulados, baja señal en T1 y alta señal en STIR, y el patrón de realce puede ser periférico o puede ser nodular. Acá tenemos ejemplos de encondromas donde fíjense que en las manos producen una típica lesión lítica homogénea de bordes geográficos que no tiene calcificaciones. Siempre en las manos o en las falanges no produce calcificaciones o matriz condroide. En cambio, sí lo produce en el fémur o en los húmeros, que son los otros huesos que puede afectar. Y acá sí hay que diferenciarlo de lo que puede llegar a ser un infarto óseo, que como vimos tiene una imagen similar o parecida. Pero fíjense que los bordes no son tan nítidos o no son tan serpiginosos y bien definidos como en el infarto. Acá los bordes son más difusos y además produce esta matriz de tipo condroide bastante característica. Bueno, y acá podemos ver cómo se ven las lesiones de los encondromas en la resonancia magnética. Fíjense que en el T1 son predominantemente hipointensos, y las lesiones donde tiene formación de cartílago, o sea, de matriz condroide, son bien punteadas y hipointensas en el T1, y en el STIR son bien predominantemente hiperintensos. Bueno, otra de las lesiones es el quiste óseo aneurismático, que generalmente se presenta como una lesión osteolítica bien definida, expansiva o aneurismática, dolorosa en un paciente menor de 30 años. Esos dos datos hay que tenerlos en cuenta. Generalmente se presenta en menores de 30 años y produce dolor. En las radiografías presentan una cubierta ósea periférica muy delgada y con frecuencia crestas óseas internas bastante delgadas. El origen puede ser central o excéntrico en la metáfisis o en la diáfisis de un hueso largo, con mayor frecuencia alrededor de la rodilla. Otras ubicaciones pueden ser en el húmero proximal o en la columna vertebral, y cuando afecta a la columna vertebral puede ser a nivel del cuerpo o puede ser tanto en el cuerpo como en el arco posterior. El aspecto característico en resonancia magnética es con niveles líquido-líquido por la sedimentación sanguínea, y el realce es periférico y a veces pueden realzar las cámaras pequeñas que tiene por dentro. Acá tenemos ejemplos de quistes óseos aneurismáticos. Fíjense como es una lesión que arranca en la metáfisis y se extiende hacia la diáfisis. Acá está afectando al peroné, tiene bordes bastante definidos, no tiene reacción perióstica, y fíjense que por dentro parece tener como unas tabiques óseos que son como las distintas cámaras. Y la parte principal es que produce una ligera expansión del hueso que está afectando. En la segunda imagen lo vemos en un STIR, una secuencia STIR de resonancia magnética. Fíjense cómo tiene, el centro es bien líquido o lítico, digamos, con algunos tabiques óseos que se ven por dentro. Acá tenemos un corte axial de un T1 que también lo podemos ver y cómo expande al hueso y produce como si fuera un festoneado de la cortical. Y acá tenemos un ejemplo, otro ejemplo en radiografía, donde vemos cómo produce la expansión del hueso. Solamente deja una pequeña capa entre el hueso anormal y la cortical, y tiene los bordes bien definidos con algunos tabiques internos. Y acá en la imagen de la derecha podemos ver bien la expansión, fíjense, con respecto eh, al cúbito, cómo está bien expandido el radio. Acá tenemos un ejemplo de cuando afectan a la columna vertebral. Fíjense cómo afecta el cuerpo y el arco posterior y produce estos niveles líquido a líquido que se pueden ver bien con la resonancia, que son bastante característicos del quiste óseo aneurismático. Bueno, pasamos a otra lesión que es el quiste óseo solitario, que es una lesión osteolítica bien definida. No son necesariamente unicamerales, o sea, el nombre dice quiste óseo solitario, pero no necesariamente tiene un solo compartimento. Se da como también, igual que el quiste óseo aneurismático, en menores de 30 años y se suele observar con mayor frecuencia a nivel del húmero proximal en un 55% o en el fémur proximal en un 20%.
Casi siempre está ubicado en el centro con una expansión menor o leve. Y tienen tendencia a migrar de la metáfisis a la diáfisis durante el crecimiento. No son lesiones epifisarias. Pueden presentarse con una fractura después de un traumatismo menor. Esto es bastante característico del quiste sagital. Fíjense cómo son una lesión geográfica con bordes definidas, bien lítica, que está afectando acá al trochanter mayor del fémur. En el segundo ejemplo es la forma de presentación más típica, generalmente en el húmero. No afectan a la epífisis, fíjense cómo es bien a nivel de la metáfisis y se extiende hacia la diáfisis. Y acá lo que vemos es que hay como una solución de continuidad a nivel de la cortical. Esto no lo produce la lesión, sino que está producido por una fractura secundaria al debilitamiento que produce la lesión en el hueso. O sea, es una fractura secundaria al quiste óseo simple. Otro de los lugares frecuentes es en el calcáneo, que se ven así, con bordes bien definidos, una lesión geográfica. Fíjense que este es un paciente también menor de 30 años, como todavía no están las epífisis cerradas. Y esta es otro ejemplo típico del quiste óseo simple. Fíjense como les dije que no necesariamente es unicameral. Este es un quiste óseo simple que tiene bastantes tabiques dentro y es a nivel de la metáfisis con extensión hacia la diáfisis con bordes bien definidos y geográficos. Pasamos a otro tipo de lesión que es el fibroma no osificante, que es una lesión muy frecuente y es muy rara después de los 30 años. Es una lesión lítica excéntrica, bien delimitada con un margen lobulado esclerótico. A veces puede ser levemente expansiva. Se encuentra como hallazgo incidental o se presenta con una fractura, al igual que el que vimos anteriormente, que es el quiste óseo simple. No produce reacción perióstica. Suele localizarse alrededor de la rodilla, en la diáfisis o en la metadiáfisis, pero pueden aparecer en cualquier otro hueso largo. El curso natural es un relleno esclerótico con el tiempo. Es decir, a medida que van pasando los años se va rellenando de hueso y después más adelante ya directamente dejan de existir o no se ven más. Bueno, esta es la lesión típica del fibroma no osificante a nivel de la metadiáfisis, con un borde bastante claro, bastante definido y esclerótico. Fíjense cómo se ve acá en la resonancia magnética, es un T1 donde se ve más hipointenso y con borde bien esclerótico. Y acá en un STIR este es un corte axial donde vemos el borde esclerótico hipointenso en el STIR y el relleno que es como si fuera una lesión lítica por dentro. Este también es un ejemplo típico de un fibroma no osificante. Generalmente acuérdense que son hallazgos incidentales, no producen ningún tipo de síntoma y bordes bien escleróticos y acuérdense que pueden llegar a producir una ligera expansión, como se ve acá, ven cómo está encorvado el hueso donde está la lesión. Otros ejemplos típicos, lesión de bordes geográficos bien definida con bordes escleróticos y así es como se ve en la resonancia magnética. Este es un T1 y este es un STIR. Acuérdense que pueden estar acompañados en el STIR con un ligero edema óseo de la médula ósea adyacente. Bueno, otra lesión es el condroblastoma. La presentación típica es una lesión osteolítica bien definida en hueso del tarso, en la rótula o en la epífisis de un hueso largo en un joven de alrededor de 20 años, con dolor e inflamación en una articulación. Esto es bastante característico. Es una lesión que produce dolor e inflamación. La lesión puede ser lobulada, generalmente con un margen esclerótico, y casi siempre hay abundante edema óseo alrededor de la lesión y también se puede extender hacia los tejidos blandos. Con frecuencia se presenta una reacción perióstica benigna regular. Los diagnósticos diferenciales de este tipo de lesión son un quiste ganglionar, la osteomelitis, un tumor de células gigantes, que lo vamos a ver más adelante, y el quiste óseo aneurismático.
Fíjense, esto es una de las presentaciones más típicas de un condroblastoma, es una lesión bien epifisaria en un paciente que todavía no cerró los cartílagos de crecimiento, en un paciente joven, digamos, generalmente entre los 15 y 20 años. Tiene los bordes bien definidos, es una lesión geográfica y lítica. Y fíjense cómo se ve en la resonancia magnética con bordes escleróticos y bastante edema óseo alrededor, que es una de las características más patognomónicas del condroblastoma. Fíjense acá como también este es un T1 sagital, donde se ve la lesión y está acompañada de edema óseo adyacente. Además de las epífisis de los huesos largos, también, como dijimos, puede afectar a los huesos planos. Acá también está afectando al astrágalo, como se ve. Esta es una lesión bien lítica con bordes geográficos y habría que incluir al condroblastoma dentro de los diagnósticos diferenciales. Otro ejemplo, bastante parecido al anterior, lesión lítica, bordes definidos, que está afectando la epífisis de un hueso largo y en un paciente joven. Este es otro ejemplo donde vemos que la lesión también está afectando la epífisis en un paciente joven y es una lesión bien lítica con bordes bien definidos. Otro tipo de lesión es el granuloma eosinófilo, que también se puede llamar histiocytosis de células de Langerhans o histiocytosis X. Puede tener cualquier apariencia. La lesión puede ser osteolítica bien definida con una reacción perióstica benigna o puede también aparecer como una lesión bien agresiva con márgenes mal definidos y un tipo agresivo de periostitis que simula o puede ser parecido a un sarcoma de Ewing y a la osteomielitis. Puede ser monostótico o poliostótico, generalmente se da en menores de 30 años y la ubicación favorita generalmente puede ser el cráneo y el fémur, pero pueden ocurrir en cualquier lugar. En la columna pueden presentarse, y esto es bastante característico, como una vértebra única colapsada o una vértebra plana. Acá tenemos diferentes ejemplos de granulomas eosinofílicos. Fíjense cómo esta es una lesión benigna, pero puede simular una lesión bastante agresiva, como podemos ver acá, que la lesión la vemos sin bordes definidos, es decir, con una zona de transición bastante amplia, es decir, que no tiene los bordes definidos. Y acá está produciendo una reacción perióstica en catáfilas de cebolla o la melada, que también es algo bastante característico del granuloma eosinofílico y a veces es difícil de diferenciarlo de lo que podría ser un sarcoma de Ewing por el patrón agresivo que tienen. Acá lo vemos cómo se ve en resonancia magnética en un T1 coronal y en un STIR sagital, donde vemos ya también la reacción perióstica que está produciendo. Bueno, también suelen afectar bastante al cráneo como lesiones, como múltiples lesiones o como una lesión única, que se ven como una lesión bien geográfica, con bordes definidos, con una zona de transición estrecha y bien lítica. Y algo bastante característico de los granulomas eosinofílicos es que producen muchas veces una vértebra plana única a nivel de la columna dorsal o lumbar, como podemos ver acá, que está aplastada esta vértebra, al igual que lo vemos en la resonancia magnética. Bueno, otra de las lesiones a tener en cuenta es la displasia fibrosa, que es una lesión lítica bien definida, pero puede parecerse a casi todo, o sea, puede parecerse a cualquiera de las otras lesiones que venimos viendo hasta ahora y que vamos a ver después. Tiene varias presentaciones, como dijimos, puede producir deformidad ósea, produce radiolucencia discreta, parcheada, puede ser esclerótica, puede ser expansiva y hasta puede ser poliestótica en un 10% de los casos. La deformidad a veces puede ser muy prominente. Puede contener partes quísticas, calcificaciones y osificaciones. Y una de las características que hay que tener en cuenta, que es una de las más importantes, es que no produce fracción perióstica ni dolor. Se encuentra principalmente en niños y adultos jóvenes, pero a veces es un hallazgo coincidente en edades más avanzadas. Los sitios preferenciales son la pelvis y el fémur proximal, las costillas y el cráneo. Los diagnósticos diferenciales en pacientes jóvenes con localización en el húmero proximal o fémur
tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el quiste societario o con el quiste aneurismático. Y en localizaciones excéntricas tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el fibroma nosificante y el adamantinoma, que es un tumor maligno que lo van a ver en otra clase. Y cuando hay calcificaciones, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con las lesiones condroides como el engondroma. Bueno, tenemos diferentes ejemplos de displasias fibrosas. Fíjense que pueden tomar cualquier característica, cualquier presentación pueden tener. Acá tenemos cómo afecta al hueso ilíaco, como una imagen parchada, radiodensa, de bordes poco definidos. Acá tenemos en una costilla cómo produce una deformidad y una expansión de la costilla, con calcificaciones. Tenemos acá cómo se ve en la resonancia magnética esa misma lesión. También puede tomar la apariencia de una lesión bien definida, con bordes escleróticos, geográfica. Y otra de las características que es bastante patognomónica es la afectación del cráneo y la base del cráneo con imágenes que producen expansión y vidrio esmerilado. Fíjense cómo tiene una matriz como si fueran vidrio esmerilado, bastante patognomónica y es bastante frecuente. Otra lesión a tener en cuenta son los tumores de células gigantes, que es imposible definir si estos tumores son benignos o malignos hasta que son tratados. Aparecen solamente en pacientes con epífisis cerradas. La lesión tiene que ser siempre epifisaria y lindar con la superficie articular. La localización tiene que ser siempre excéntrica en el hueso. Tiene que tener una zona de transición estrecha, pero no esclerótica, salvo en los huesos planos. Si alguno de estos criterios no se cumple, podemos descartar al tumor de células gigantes de los diagnósticos diferenciales. La edad de mayor incidencia es entre los 20 y los 30 años y, como les dije, tiene que aparecer siempre en epífisis cerradas. Bueno, acá tenemos diferentes ejemplos de tumores de células gigantes. Fíjense que cumplen con todos los requisitos que tiene que tener esta lesión. Fíjense que es una lesión bien excéntrica, con bordes bien definidos, pero no escleróticos. Está a nivel de la epífisis y además tiene los cartílagos de crecimiento cerrados. Es decir, que es un hueso ya, un tejido esquelético ya maduro. Esta también tiene los bordes bien definidos, no son escleróticos, la lesión es excéntrica y tiene los cartílagos de crecimiento cerrados. Estos son otros ejemplos. Fíjense que tiene las mismas características. La lesión es con una zona de transición estrecha, con bordes definidos, no tiene los bordes escleróticos, es bien excéntrica a nivel de la epífisis, con cartílagos de crecimiento cerrados. Acá vemos un ejemplo donde también muestra que pueden producir expansión del hueso. Y acá vemos un ejemplo en donde vemos que también se pueden extender hacia las partes blandas adyacentes. Fíjense cómo ya traspasó la cortical del hueso y se está extendiendo hacia las partes blandas. Vemos esa radiodensidad a nivel de los tejidos blandos. Bueno, la próxima lesión es el fibroma condromixoide, que es una lesión bastante rara, casi que no hay que tenerla en cuenta, pero la tenemos que nombrar. Es una lesión lobulada osteolítica benigna que se encuentra preferentemente excéntrica en la epitafisis de la tibia y menos común en el fémur o en el pie. Es muy parecida a cómo se ve el fibroma no osificante, así que hay que incluirlo. Cuando ponemos que es un fibroma no osificante, hay que incluir el fibroma condromixoide. Se encuentra principalmente en los adultos jóvenes. La lesión puede causar expansión cortical, las calcificaciones no están presentes y como dijimos, los diagnósticos diferenciales son el fibroma no osificante, el quiste neurismático y también puede ser la displasia fibrosa. Acá tenemos ejemplos, es a nivel de la tibia, bien excéntrica y tiene un borde bien definido, ligeramente esclerótico, bastante parecido al del fibroma no osificante. Y acá lo podemos ver la lesión en resonancia magnética en un STIR y en un T1. Otra de las lesiones que hay que tener en cuenta cuando encontramos una lesión ósea
es el hiperparatiroidismo que produce lesiones que se llaman tumores pardos. Los cambios óseos en el hiperparatiroidismo son generalmente difusos a nivel de todo el esqueleto, incluida la reabsorción superióstica o la desmineralización generalizada. La reabsorción ósea focal más extrema puede dar como resultado una lesión que se asemeja a un tumor óseo primario o a una lesión metastásica que son los tumores pardos, ¿no? Pueden ocurrir en cualquier hueso, pero más frecuentemente en el centro de la diáfisis. No se ven antes de los 30 años y tienen que existir otros datos radiográficos de hiperparatiroidismo para poder decir que esa lesión sospechamos que puede ser un tumor pardo. Los bordes suelen ser bien nítidos en las radiografías y aunque no son escleróticos. Cuando se trata del hiperparatiroidismo, el tumor pardo sufre esclerosis y luego suele desaparecer. Como vemos acá, tenemos una lesión bien definida, osteolítica, de bordes definidos geográfica, que causa ligera expansión. eh, y bueno, podemos sospechar que es un tumor pardo, pero tenemos que tener eh, otros hallazgos a nivel del esqueleto para poder ponerlo dentro de los diagnósticos diferenciales, como por ejemplo acá, donde le hicieron una radiografía de las manos y se ve que tiene una imagen característica del hiperparatiroidismo, que es la reabsorción subperióstica, que son estos como lesiones en saca bocados o lesiones ligeramente líticas a nivel subperióstico en las falanges. Y acá vemos un ejemplo bastante común de los tumores pardos, que es la afectación de las costillas, donde causan una lesión aneurismática o expansiva. Pero bueno, para poder decir que sospechamos que es un tumor pardo, tenemos que tener en cuenta los diferentes hallazgos a nivel de todo el esqueleto y también tenemos que tener en cuenta la clínica, que obviamente tiene que tener un laboratorio de hiperparatiroidismo, ¿no? Bueno, pasamos a una lesión bastante común, que es el islote óseo, que consiste en tejido óseo maduro, bien diferenciado dentro de la médula. También se lo llama enostosis. Por lo general es un hallazgo incidental y en pacientes con cáncer de mama o de próstata puede confundirse a veces con metástasis osteoblásticas, más comúnmente cuando son islotes óseos múltiples, ¿no? ¿Cómo se ven en la radiografía? Se van a ver como imágenes bien definidas, bordes netos, bien radiodensos. Fíjense acá a nivel del calcáneo y fíjense en la segunda imagen a nivel de la pelvis cómo tiene los bordes bien definidos y es una imagen bien radiopaca geográfica. Este, a veces cuando son múltiples, como dije, pueden confundirse con lesiones metastásicas osteoblásticas. Muchas veces para diferenciarlo se puede hacer una resonancia magnética con contraste endovenoso, donde las lesiones osteoblásticas pueden llegar a tener un ligero realce para diferenciarlas, ¿no? Bueno, el osteocondroma. El osteocondroma es una lesión del desarrollo porque son una parte de la placa de crecimiento que se separa y continúa creciendo de forma independiente. Están compuestos de hueso cortical y medular con una cubierta de cartílago hialino suprayacente y tienen que mostrar continuidad con la corteza ósea original subyacente. Pueden ser sésiles o pedunculados y se ven en la región metafisaria de los huesos largos, típicamente sobresaliendo hacia el lado contrario de la epífisis, o surgen de los huesos planos como la escápula o la pelvis. En la resonancia magnética, una capa de cartílago de más de 1,5 centímetros de espesor después de la madurez esquelética es sospechosa de degeneración maligna y en los pacientes jóvenes puede verse una capa de cartílago hialino de hasta más de 3 centímetros de espesor y eso es normal. Bueno, acá vemos diferentes ejemplos de osteocondromas. Fíjense cómo es una lesión bien exofítica, a veces pedunculada, que se continúa con la cortical del hueso y que generalmente crecen desde la metáfisis y se extienden hacia el lado contrario a donde está la epífisis.
como por ejemplo acá en la otra imagen de la derecha también, se continúan con la cortical del hueso y crecen desde la metáfisis hacia el lado contrario de la epífisis. Tenemos otro ejemplo acá a nivel del húmero, lesión exofítica que se continúa con la cortical. Y como les dije, también pueden afectar a los huesos planos, como por ejemplo la escápula. Fíjense bien acá, una lesión bien exofítica, pedunculada, que crece desde la escápula y se extiende eh, hacia afuera. En la resonancia magnética, acuérdense que tienen una capa de cartílago suprayacente que se ve bien hiperintensa en el STIR y a veces intensa en el T1. Y como les dije, en un esqueleto maduro, en un paciente ya maduro, la capa de cartílago hialino no debería sobrepasar los 1,5 centímetros porque si mide más de eso, ya tenemos que pensar en una degeneración maligna del osteocondroma. Bueno, la última lesión que vamos a ver en la clase es el osteomosteoide. Es una lesión dolorosa, exclusiva de menores de 30 años, que produce dolor nocturno que se calma con la aspirina. La típica lesión es un nido translúcido con pequeño foco esclerótico central. Puede afectar al fémur, la tibia, las manos y los pies y la columna vertebral. Por lo general produce una reacción perióstica y endóstica prominente, que eso puede hacer que el nido aparezca como oscuro. Y se pueden hacer imágenes axiales para la diferenciación de absceso de Brody, de osteoblastoma y de una fractura por estrés. Acá tenemos diferentes ejemplos de osteomas osteoides. Fíjense cómo produce un engrosamiento de la cortical con una reacción endóstica y perióstica bastante prominente. Y la lesión característica es un nido radiolúcido dentro de lo que es esa reacción perióstica prominente, que va a ser bastante patognomónica de un osteomosteoide. Generalmente ese nido radiolúcido puede tener una imagen esclerótica central, como podemos ver acá. Como les dije anteriormente, se pueden hacer imágenes axiales más que nada para diferenciarlos de fracturas o abscesos. Y acá tenemos otro ejemplo que también se puede dar en las falanges de los dedos, donde también tenemos un nido radiolúcido con una lesión esclerótica central. Y bueno, por último, hay que destacar y hacer algunas consideraciones adicionales que son buenas para recordar, que nos van a ayudar bastante teniendo en cuenta todas las características individuales que les nombré de cada una de las lesiones. Nos van a hacer estas consideraciones adicionales, pueden servirnos para acotar el número de diagnósticos diferenciales. Obviamente la primera consideración es, como ya les dije varias veces, tener en cuenta la edad del paciente. En menores de 30 años siempre considerar la infección, el granuloma eosinófilo, el condroblastoma, el fibroma no significante, el quiste óseo aneurysmático y el quiste óseo simple. En pacientes mayores de 30 años, siempre considerar la enfermedad metastásica, el mieloma y también la infección que, como les dije, puede estar en cualquiera de los dos rangos de edad. Otra consideración es que si existe reacción perióstica, que también se le puede llamar periostitis, y dolor, se pueden excluir algunas lesiones de los diagnósticos diferenciales, como por ejemplo se puede excluir a la displasia fibrosa, al quiste óseo simple y al fibroma no significante, así como también al encondroma. Y si la lesión es epificiaria, tenemos que considerar la infección, el tumor de células gigantes y al condroblastoma. Con todas estas consideraciones adicionales, más todo lo que le nombré al principio de la clase, que son las consideraciones que hay que tener en cuenta para ver si una lesión es agresiva o no agresiva, se puede llegar a un diagnóstico diferencial bastante acotado de una imagen en una radiografía, ¿no? Una imagen ósea a nivel de una radiografía. Hablando de la bibliografía, más que nada usé información de este libro, que es el Helms, que es como una biblia de la radiología del esqueleto.
Y bueno, también usé varios papers adicionales, que acá les dejo los títulos por si quieren chusmearlos, que están tan buenos para leer. Sé que es un montón de información, sé que la clase por ahí es media pesada, espero que no les haya resultado recontra pesada, pero bueno, es mucho, es un tema largo. Y les voy a dejar cuando estemos en el práctico, les voy a dar el PowerPoint, así pueden ver bien las imágenes, porque por ahí con el video se pierde un poco la calidad de las imágenes grabándolo. Y bueno, nada, espero que no haya sido muy pesado y nos vemos en el práctico la semana que viene. Un abrazo para todos.